¿Es posible contactar y atraer espíritus traviesos a través de la Ouija? Se creía que 3 entidades malévolas se encontraban en la casa y eran agresivas con todos los miembros de la familia. Sin embargo, Doris Bitter parecía ser el blanco de los ataques más violentos. Las actividades paranormales eran más intensas cuando Doris estaba en casa. Aunque los niños eran empujados y en ocasiones lanzados al suelo, era Doris quien afirmaba que una de las entidades, la más grande, la agredía íntimamente, mientras otras 2 entidades la sujetaban contra la cama. Aunque nadie vio a la entidad, los testigos vieron a Doris atacada por una fuerza invisible que la golpeaba y abofeteaba. La lanzaba contra la pared como si unas manos fantasmales la estuvieran agarrando. Este es el testimonio del caso Doris Bitter en 1974 en California, y también es el caso que inspiró la película El Ente, 1982. Si bien el caso de Doris Bitter no fue solamente producto de una sesión de Ouija, la conexión podría ser importante porque Doris Bitter había usado el tablero de la Ouija poco tiempo antes de que comenzaran los fenómenos paranormales extremos en su hogar. Doris Bitter había sufrido violencia doméstica en su infancia y había abusado de sustancias durante su adolescencia. Ella había vivido traumas en su vida que pudieron haberla dejado vulnerable ante ciertas entidades malignas. Ya siendo adulta, Doris tuvo 4 hijos con quienes vivía en Culver City, California. Sus hijos fueron testigos varias veces cuando Doris era atacada físicamente por una entidad invisible. Por esta razón, la familia contactó a los investigadores paranormales Barry Tuff y Carrie Gaynor, quienes estaban trabajando en la Universidad de California en Los Ángeles para el laboratorio de parapsicología. Estos investigadores entrevistaron a Doris Bitter, aunque al inicio ellos no le creyeron nada a ella hasta que observaron cómo un sartén voló varios metros por el aire. Entonces ellos comenzaron a investigar la casa de Doris Bitter varias veces durante 11 semanas, captando extraños arcos de luz en fotografías, bolas de luz que volaban a su alrededor, descensos inexplicables de temperatura y la aparición de la silueta de un hombre en la esquina del dormitorio de Doris. Quizá estos fenómenos se produjeron por interferencias con el ambiente de la casa, la temperatura y la sobreexposición de las cámaras Polaroid SX70 de aquella época, pero continuemos. En entrevistas, Doris dijo que ella había usado la Ouija para contactar a un ser querido, pero fue justo después de estas sesiones con la Ouija que comenzaron los ataques de esta entidad egocéntrica. El hijo de Doris, Brian Harris, contó que su madre empezó a experimentar con un tablero de la Ouija y a celebrar sesiones de espiritismo, y que más tarde ella mezcló esta actividad con las drogas y el alcohol. Doris, al parecer, luchaba contra sus propios demonios, se automedicaba y buscaba respuestas en el mundo espiritual, terminando confundida emocional y mentalmente. Según la historia conocida, Doris fue supuestamente atacada en la cama por una entidad violenta, o eso decía ella, aunque sus hijos fueron testigos de los acontecimientos en la casa, de cómo Doris era golpeada, zarandeada y agredida de manera íntima, a veces a la vista de los hijos, viendo cómo las entidades vulneraban a Doris. Los investigadores paranormales Barry Tuff y Carrie Gaynor habían teorizado al inicio que un incubo estaba infestando a Bitter. Un incubo es una figura de la mitología y el folclore, tradicionalmente descrita como un demonio o espíritu masculino que se aparece a mujeres, especialmente mientras duermen, con la intención de seducirlas o tener relaciones íntimas. Sin embargo, estos mismos investigadores luego descartaron esta idea porque no tenían manera de demostrarlo, aunque afirmaron que los demás fenómenos paranormales registrados en la casa mediante fotografías sí sucedieron. Doris murió en 1999, pero en el año 2009, la revista Ghost Theory Magazine entrevistó a uno de los hijos de Doris, llamado Brian, quien declaró: "Todos fuimos atacados. Esas entidades nos empujaban, mordían y arañaban. Ellos siempre se veían como una niebla con figura humana". También Brian recordó que una vez intentó intervenir para proteger a su madre de un ataque espectral,
pero él fue lanzado al otro lado de la habitación. Aunque no todos los fenómenos pueden comprobarse científicamente, lo más curioso del caso de Doris es la coincidencia temporal entre el uso de la Ouija y el inicio de las manifestaciones. Para quienes creen en el universo espiritual o más allá, esto sería evidencia de que el tablero puede abrir puertas que no siempre se cierran con facilidad. Ahora, ¿qué pudo haber ocurrido en realidad? ¿Qué tan fácil crees que es engañar a alguien teniendo ese estado de ánimo tan depresivo como lo tenía Doris Bitter? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle like y a compartir este video. Supra Vortex. Una vez yo mismo experimenté un foco energético directo. El día 18 de mayo de 1994, a mis 13 años, yo estaba acompañando a mi tía y a mi mamá en el consultorio de un parapsicólogo en el centro de Caracas. Mi mamá estaba en una terapia de relajación con música, mientras que yo me quedé en la oficina del parapsicólogo, quien me dijo: siéntate aquí en esta otra silla, observa el punto negro en la pared, coloca tu mano sobre tu cabeza durante 5 minutos y piensa en lo que quieras, ya regreso. Eso hice. Miré el punto negro en la pared, coloqué mi mano sobre mi cabeza, comencé a pensar en cosas positivas y 1 minuto después sentí como mi mano sentía un calor que parecía provenir de mi cabeza, o mejor dicho, de un punto intermedio entre mi cabeza y mi mano. Quiero aclarar que la oficina apenas tenía un teléfono, un escritorio, un par de sillas y un archivo, sin componentes electrónicos. A los 4 minutos sentí tanto calor que yo ya debía retirar mi mano de mi cabeza, porque yo sentía el mismo calor que se siente, por ejemplo, cuando uno aproxima la mano a un centímetro de una olla con agua hirviendo. Lo curioso es que la corona de mi cabeza no estaba caliente, sino que el calor insoportable a mi piel se sentía a 1 o 2 centímetros sobre mi cabeza, a la altura de mi cabello. En ese instante, el parapsicólogo, un señor de unos 50 años, entró a la oficina y me retiró la mano al ver que yo me estaba quemando la mano. Volteé a ver mi mano, pero no me vi marcas ni piel enrojecida por quemadura. Durante años estuve pensativo hasta que luego supe qué había ocurrido con mi mano y de dónde se había originado el calor. La respuesta era que cualquier tipo de conciencia no encarnada, es decir, espíritus o entidades que no estén controlando un cuerpo durante una encarnación en el universo físico, pueden enfocar o concentrar su energía de manera individual o en grupo, de tal forma que logran materializar la energía de ellos en el universo físico por breves instantes o minutos. Ahora te preguntarás, si un espíritu es una conciencia sin cuerpo, ¿cómo logra ese espíritu o este espíritu ser tangible en algún momento para causar algún efecto en el universo físico? La respuesta la otorga el vórtice energético, tal como lo explicó mi amigo argentino, el psicólogo transpersonal Jorge Raúl Holguín. Un átomo no es la partícula elemental, sino que la partícula elemental es un vórtice de energía que, al superar la velocidad de la luz, da origen a un tipo de energía distinta, a la que podemos llamar supraenergía. La vibración del vórtice energético sería tan alta que ese suprauniverso no podría captarse por nuestra realidad. Así como existen silbatos para perros cuyos sonidos no captas, lo mismo ocurre con un vórtice de energía que vibra a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Al sobrepasar el límite de la velocidad de la luz, la energía se transformaría en forma instantánea en supraenergía, de modo que esta partícula elemental dejaría de interactuar con la luz visible y la materia, y no se podría detectar por medios normales. El vórtice de energía no se movería a ningún otro sitio, sino que dejaría de ser perceptible para nosotros. Ahora bien, ¿de qué está compuesto el núcleo de pensamiento de un fantasma o espíritu? La respuesta debe ser la conciencia, no solo de espíritus, sino de nosotros como individuos. Tu conciencia está compuesta por vórtices de energía con un núcleo conceptual que te da tu personalidad y todas tus características como individuo. Un ejemplo rápido serían los kilobytes de información de una computadora que viajan a la velocidad de la luz, y según la manera en que organices esta información, creas una imagen, un audio, un video, un software
Ahora bien, un espíritu, una conciencia, es también una gran base de datos, solo que en vez de utilizar kilobytes, usa algo todavía más veloz en su procesamiento: el vórtice de energía vibrando a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Y al vibrar a una velocidad tan rápida, pierde su propiedad masa. Por esta razón, muchas personas han observado entidades o espíritus atravesar paredes, porque simplemente las entidades no tienen materia, ya que su energía vibra por encima de la velocidad de la luz. De hecho, si un espíritu quisiera atravesar el sol, podría hacerlo sin quemarse, porque esa entidad no tiene cuerpo físico al estar compuesta por supraenergía, por vórtices de energía vibrando a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Este razonamiento anula completamente la idea de que el ajo, el agua bendita, crucifijos, círculos de sal o cualquier otra cosa que son objetos del universo físico sean capaces de ahuyentar espíritus egocéntricos, porque ningún objeto material del universo físico puede impedir el acercamiento de un espíritu, excepto otra supraenergía similar que vibre a una velocidad mayor. En otras palabras, si a ti se te acerca una entidad del tipo incubo, como le ocurrió a Doris Bitter, que se le acercaron no uno, sino dos o probablemente decenas o cientos de entidades con mucho ego para enfocar su energía sobre ella, ya que notaron que Doris Bitter era una persona muy vulnerable, depresiva, de criterio débil, crédula, que siempre era presa del miedo y con baja autoestima. Si tú eres una persona así de débil y alejada del sano amor, entonces los vórtices de energía que te conforman a ti no tendrán una velocidad suficientemente alta para evitar que se te acerquen entidades muy negativas que solo quieren confundirte y hacer que sufras, entendiendo que no somos humanos con una alma o espíritu, sino que somos espíritus con experiencia humana. O sea, somos conciencias con un núcleo de vórtices de energía que viven una experiencia humana cada vez que asumen un rol encarnativo en el universo físico. Como el actor de teatro que asume un rol en cada obra de teatro, pero que cuando acaba la obra de teatro, este actor deja de ser ese rol para regresar a su verdadera personalidad, la cual es la persona que ha personificado distintos roles durante su carrera profesional como actor. Y este vórtice de energía, a su vez, no solamente explica cómo espíritus egocéntricos con vórtices de energía vibrando a muy baja velocidad lograban disminuir parte de su energía por debajo de la velocidad de la luz para calentar una zona entre mi cabeza y mis manos, pero no podían quemarme más allá porque tengo un sano amor propio. Hasta ahí ellos podían llegar, pero no más de eso, porque soy un individuo envuelto en un amor equilibrado tanto por mí como por los demás, sin odios, sin rencores, pero con empatía, la cual es uno de los motivos por el cual grabo este video, para explicar en parte que el verdadero origen de la conciencia humana no se encuentra en el cerebro, sino fuera del cerebro físico, porque el cerebro es solamente una máquina de procesamiento de datos que es usado por el operador real. Es decir, el espíritu, la conciencia, es el operador con un núcleo de vórtices de energía que envía conceptos mentales a nuestro córtex cerebral, que es un córtex cerebral del cual tomamos control en el momento de nuestro nacimiento y el cual dejaremos de controlar cuando fallezcamos, y así sucesivamente con cada cuerpo y con cada encarnación, tanto en este como en cualquier otro planeta con civilizaciones orgánicas avanzadas. ¿Por qué no? Porque de hecho un espíritu, una conciencia abstracta como la nuestra, para encarnar solo necesita un organismo físico con un córtex cerebral lo suficientemente avanzado para encarnar en él y darle vida. Y estos vórtices de energía vibrando por encima de la velocidad de la luz también explican cómo en mi viaje astral observé a mi cuerpo físico desde la distancia, cómo atravesé la pared sólida de mi cuarto y cómo regresé a mi cuerpo físico, manteniendo siempre mi mente analítica totalmente activa. Pues bien, habiendo expuesto toda esta explicación sobre la partícula de energía que da origen a todo tipo de entidad, la conclusión general es que Doris Bitter sí sufría ataques íntimos por parte de una o docenas de entidades con mucho ego
porque ellos la veían vulnerable y donde estaba encerrada en un círculo vicioso de necesidad de actividad paranormal. Es decir, Doris Bitter probablemente no era ninguna enferma mental que alucinaba cosas, más allá de su ego y de su depresión, sino que ella probablemente decía la verdad, pero casi nadie le creía porque ella era una persona muy perturbada que iba a darle publicidad fácilmente a estos espíritus egocéntricos, saliendo ellos hasta en las noticias y atrayendo parapsicólogos que solamente se iban a enfocar en los fenómenos paranormales, pero no en el trasfondo o en el origen de la actividad paranormal que afectaba a Doris Bitter. Este protagonismo enfermizo de estas entidades los nutría a ellos emocionalmente, sin tener empatía por Doris Bitter, a tal punto que seguramente muchas entidades, en su afán de causarle daño a ella, enfocando sus vórtices de energía por debajo de la velocidad de la luz, simularon el cuerpo invisible de un hombre, materializándolo con genitales incluidos, para que ella sintiera todo muy similar a lo que se siente en el universo físico. Ella no veía a estos espíritus en forma de incubo, pero todo lo que sintió pudo haber sido real para ella, sin que esto significara que ella padeciera problemas mentales. También una vez tuve un amigo que me narró su experiencia con un súcubo, pero siempre ocurre lo mismo. Cada vez que una persona intencionalmente exige la presencia constante de entidades, lo que ocurre es que las primeras entidades en llegar son aquellas con mucho ego que quieren intentar causarte daño o aprovecharse de tus dogmas, de tu ego y de tus miedos, pues hacer esto les da placer. Entonces, no es que la Ouija abra portales para que pasen entidades desde el más allá. Es tu mente, tu intención y tu ego lo que atrae entidades negativas similares a la velocidad de los vórtices de energía que te componen a ti como espíritu que está controlando a tu cuerpo físico en esta encarnación. ¿Qué piensas del caso de Doris Bitter? ¿Crees que fue real o una manipulación? Dale like, déjame tu comentario, comparte este video y suscríbete. Gracias.